Abrir en Isaías capítulo 7, verso 14. Cuando lo tengan, dicen con un amén, ¿ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Isaías está después de Apocalipsis y antes de Génesis. Vamos a leer desde el verso 1 y el tema central está en Isaías 7:14, ¿ok? Aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, Kerezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomar. Vino a la nueva casa a la de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles en el monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías. ¿Quién era Isaías? Profeta de Dios. Sal ahora al encuentro de Acaz. Acaz era un rey. Tú y Sear-Jabut, Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sitio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterricémosla y repartémosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por un rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea que debajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que eso quiere decir Dios con nosotros. Pueden tomar asiento. En Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto habla de la preexistencia de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es eterno? En Mateo 1:18 habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Y dice 1:18, y fue así que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dije: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora Padre envió a su Hijo Jesús, santo y sin pecado, para que fuese sustituido, así librarnos de sus consecuencias, las consecuencias del pecado. 700 años Isaías profetizó esta profecía. En Hebreos dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en el antiguo, en el tiempo pasado. Jesús desde el principio de la creación existió. ¿Cuántos lo creen? Antes del principio de la creación. Por eso vemos Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos de Dios podemos hablar de una forma plural y una forma singular. Hay muchos dicen que estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no tenían ninguna autoridad para la creación. Estaba creando el Padre, estaba creando el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres trabajan en uno, son tripartitos. Están acá. Cuando la gente no conoce ese verdadero significado, siguen con sus tradiciones. Ahorita están hirviendo sus ollas de tamales para pegarle. Y lo menos que hacen es acordarse del verdadero nacimiento de Cristo Jesús. Y de la Navidad, porque la Navidad existe. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Pero no la Navidad de ahora, esa Navidad que lo han tergiversado, ¿ok? Ahora los cuatro evangelistas, solamente Mateo y Lucas, dejaron narraciones del nacimiento del Señor Jesucristo. Es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los profetas vieron la venida del Mesías como un rayo de esperanza para el pueblo perseguido y disperso. Dice que Jesús vino a nacer en el tiempo de la ley. En Gálatas capítulo 4, Él vino a nacer. ¿Cuál fue el motivo principal para venir a nacer Jesús a la tierra? Hay un motivo. Y la iglesia no conoce, mucha gente no conoce eso. Por eso en estos tiempos de Navidad, de Año Nuevo, van y a las ofertas y compran un montón de cosas. Y algunos hasta su arbolito ponen. ¿Y qué tiene que ver el arbolito con eso? Nada. Hay muchas cosas supersticiosas que se mueven tras del arbolito. Y tras de todo lo que se mueve según esa fiesta, que no tiene que ver nada con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento virginal de Jesús es el milagro más grande de la historia de toda la revelación dada por Dios a la humanidad. En el Salmo 40, verso 6, el salmista traduce en hebreo al griego en la versión de la Septuaginta: sacrificios de ofrenda no te agradaron, pero me has preparado un cuerpo. Dios preparó un cuerpo y envió a la tierra. Esa palabra se llama catersismo, mu, en el griego. Entonces dije, aquí vengo así como leyó esta profecía el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 5, verso al 11. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 al 11 para que podamos entender lo que estamos hablando acerca del verdadero significado
de la Navidad y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo en el verso 5, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Al único que pudo engendrar Dios, el Padre, fue a su Hijo. Y Dios le dio todo el poder y autoridad a Jesucristo. ¿Para qué? Para vencer la muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, que el Señor, ¿qué? Lo reprenda. Le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero que pongan atención. En Génesis, cuando Abraham fue y rescató a su sobrino Lot de 5 reyes paganos, se presentó Melquisedec. Eso se llama teofonía. Tomó forma, era un sacerdote que explican Hebreos que no tenía genealogía. Era el mismo Señor Jesucristo que se le presentó, y Abraham le dio los diezmos. ¿Qué es dar los diezmos? Porque Abraham era un hombre que tenía una comunión con Dios. Sabía quién era Jesús. El pueblo no sabe quién es Jesús. Vienen como el negrito ese de Candace, leyendo el pasaje de Isaías, y no entendía a qué iba al templo. Y en esos tiempos de Navidad y Año Nuevo hay mucho romántico, mucho fingidor. Y cuando viene el problema es donde se da cuenta uno realmente dónde está su fundamento y quiénes son en Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Está acá? Y Jesús dijo: Melquisedec, dijo Abraham, vio mi gloria antes. Los religiosos no entendían esa palabra. Le dijeron: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Ellos no entendían que el mismo Dios encarnado vino y les estaba dando el mensaje para que ellos pudieran abrir sus ojos, pero no lo abrieron, no lo entendieron. Dice que a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo, quiere decir que Jesús no vino por los gentiles. No vino por los gentiles, Él vino por el pueblo de Israel. Pero los suyos, cuando habla de los suyos, San Juan capítulo 11, se juntaron Herodes, se juntaron los fariseos, los saduceos, que eran enemigos, que se llevaban como perro y gato, porque la religión nunca ha podido unir al hombre, pero Cristo sí vino a unir. Y dice que se juntaron, y ¿qué hicieron? En vez de recibirlo, lo despreciaron. Ahí es donde nosotros entramos a la salvación que tenemos hoy. Y hoy estás igual que los fariseos. Yo te aseguro que si voy a tu casa tienes el tamal así de hoy, una olla de tamales ahí. ¿Ah? Porque no has entendido. Ya vamos a terminar un año y sigues con la misma maña. Como dijo el hermano anoche, la gente ya viene porque le da la gana tarde. Porque no valoran lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando tú no tienes un valor y no conoces a Jesús, puedes ser una buena religiosa y puedes fingir, y sin embargo estás lejos de Dios. Ese es el tiempo donde nosotros debíamos estar aquí, nosotros pidiéndole perdón al Señor y dándole gracias porque envió a su Hijo. ¿Cuántos lo creen? ¿Acá, hermanos? ¿Cuántos le dan palma al Señor? Ahora Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas en gran clamor, lágrimas, que la que podía librar de la muerte fue huido a causa de ¿qué? De su temor. Jesús tenía temor. ¿Sabes qué significa temor? Respeto al Padre. Por eso él decía: a mí mi Padre siempre me ama porque siempre hago lo que a él le agrada.
aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Jesús mismo vino a padecer para ser obediente en su humanidad. Si Jesús no hubiera dicho, yo puedo enviar a pedir a mi padre, como le dijo cuando vinieron a apresarlo, y Pedro sacó el machete, le dijo, guarda ese machete o esa espada, porque yo puedo enviar a mi padre a mandar 12 legiones. Con una legión nomás destruía a todos. Un solo ángel mató 187,000 enemigos. Imagínate, 12 legiones cada una, 6,000 demonios. Pero ¿cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? Lo que Dios habló en San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero propósito de Cristo, venir a la cruz por ti y por mí. Y los profetas, 700 años, Isaías, Dios le dio la visión y él escribió acerca del nacimiento de su Hijo amado. ¿Saca? Entonces, nosotros nos hemos equivocado. Lo que hacemos es tamales, pavo. Y ya están desesperados ahí y dicen, ojalá que termine de una vez rápido para ir a comer el pan, el pavo, el pollo o que cualquier chuchera. Ahora, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escúchenme. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Tardos. ¿Por qué eran tardos para oír? Yo les voy a decir algo. Ellos tenían la letra, pero no tenían la revelación de Dios. ¿Estás entendiendo? Cuando tú tienes la revelación de Dios, que es por medio del Espíritu, tienes la palabra, vas a entender en los tiempos que estamos viviendo. Hoy festejan en medio mundo, Santo Claus es el number one ahí, y Jesús ni por broma lo mencionan en el mundo. Negocios, viajes, no les importa estrellarse, no les importa morir, con tal de satisfacer sus deseos carnales. Y mucha gente cristiana, en vez de que ellos se conviertan, los mundanos se conviertan ellos se convierten en los mundanos. Y por eso es más fácil llevar la tradición que conocer la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora tú eres cristiano y en tu casa no tienes ni voz ni voto, hasta arbolito, hasta niñito y todo pone. Y si hablas algo, pobre de ti, porque no tienes la autoridad. Espero que no hayan puesto arbolitos, ¿no? Hoy en este estudio vamos a analizar unos pasajes más bellos de las Escrituras en la provisión de un cuerpo virginal, la concepción del Hijo de Dios. Cristo es o debiera ser el tema central de esta Navidad. Y a su olla de tamales. Hasta los niños dicen, ay, Papá Noel te va a traer. ¿Qué Papá Noel? Si eres tú el que compra, no sé que tengas cara de Papá Noel. El nacimiento virginal de Cristo, su vida en santidad, sus obras, sus maravillosas obras que él hizo, su muerte redentora y su resurrección y ascensión y las promesas de su segunda venida son elementos que debieran figurar en todo el mensaje de Navidad. Viene tu compadre, ay, compadre, lo siento mucho, pero desde que me dice que está yo no tomo, pero un poquito voy a tomar para acompañarlo. ¿Y por qué no le hablas de Cristo? ¿Por qué no le hablas de la verdad? ¿Por qué no le dices, sabes qué, tú te vas a morir, te vas a ir al infierno? ¿Sabe qué hacían los drusos, los drusos, los que ponían árboles? Le sacaban los testículos a los hombres y los adornaban los árboles. Mataban vírgenes para hacer sacrificios,
Por eso la gente pone esas bolitas de colores. Ay, mi arbolito, qué bonito. Y eso tiene un significado satánico. Jesús no tiene que ver nada en estas fiestas. Y si tú tienes esa melancolía y ese espíritu todavía en tu vida, quiere decir que no has nacido de nuevo. Quiere decir que no has entendido que es verdaderamente el mensaje del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentable, el mundo ha perdido el sentido del plan de Dios enviando a su Hijo a la tierra. Hoy han cambiado. Antes por lo menos ponían Merry Christmas, Very Happy, ¿cómo decían? A ver los gabachos. Hasta miedo le da decir Merry Christmas. Hoy Happy Holidays. Y hay pastores en las iglesias, tenemos que hacer la posada, vamos a dar regalo a los niños, nos vamos a intercambiar regalos, ahí vamos a vestir al más gordito de Santo Claus. Y una vez fui a una iglesia y me invitaron a desayunar y el pastor era serio, no voy a decir el nombre porque ya se fue con el Señor. Y llegamos y había un hermanito gordito vestido de Santo Claus. Yo dije a mi mujer, le dije, hijo, ¿dónde nos venimos a meter? Hay que ser modernos en medio, hay que ser maduros. Una cosa, un momento. Dice Pablo que tenemos que reprender las obras infructuosas. En esas fiestas hoy se está poniendo peor la cosa. Dios trae mensajes claros, Dios nos habla de una forma para que podamos entender, y al pueblo de Dios, Dios le habló y le dijo, voy a enviar a mi hijo, a ver si le creen a él. Ni al hijo le creyeron, dijeron, matémoslo a este y rompamos sus legaduras y vamos a heredar lo que él tiene. ¿No entendieron? Jesús está a las puertas. Jesús ya viene. Vos, el Señor dijo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Sabe qué quiere decir ocupaos en vuestra salvación? Oye, ocúpate en tu salvación. Oye, alista a tus hijos. Oye, enséñales temor a tus hijos. Ya no tiene sentido el plan de Dios en enviar a su Hijo a la tierra. Casi todos celebran como una fiesta navideña, lo que la tradición ha conservado, pero sin bases escriturales. Y ahora, ¿por qué te voy a hablar con bases escriturales? Para que tú entiendas y no hagas eso, pues, hermano. ¿Ah? El contenido de este estudio que vamos a leer es la formación de un criterio bíblico cristiano en la iglesia. Esperamos que cada uno de ustedes pueda entender y compartir con otros el verdadero significado. ¿Significado de qué? De la celebración. Cristo se ha hecho carne para la redención de la humanidad. Ahí se cumple esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? No, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Y por qué no hay un cambio? Y eso los transmites a tus hijos. Tú puedes transmitir lo bueno o lo malo a tus hijos. Y después dicen, ¿por qué mi hijo me odia? ¿Por qué mi hijo ya no quiere venir a la iglesia? Porque tú transmitiste eso. ¿Ah? ¿Por qué mis hijos ya se han ido al mundo? ¿Y por qué ya me mandan a rodar? ¿Qué has sembrado? Ahora en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Esto quiere decir Dios con nosotros. Ahora Isaías 7:14, la palabra que da la Septuaginta para señal es semeión, os dará un milagro.
Virgen, ese vocablo viene del hebreo betulach, separada, o del almach, doncella. Ahora Dios usó una doncella, una joven que nunca había tenido marido. Ambos términos se traducen en el griego partenos. ¿Qué significa partenos? Milagro. Su nacimiento virginal en el 7:14. Ninguna profecía ha despertado tanto interés ni provocado tantas explicaciones entre los estudiosos de la Biblia como este pasaje. El anuncio se hizo en un momento crítico para el rey Acaz. Por favor, apaguen sus teléfonos. ¿Quién era el rey Acaz? Sus vecinos del norte, Siria, Samaria, se habían empeñado en atacar Jerusalén y a Judá, aunque habían fracasado en su primer intento. Ahora yo te voy a decir una cosa. Jesús le dijo a la samaritana: créeme, mujer, que el que habla contigo, si le pedirías agua, te daría agua de vida. Él vino a saciar el alma de cada uno de nosotros. Aquí no se trata, hoy día no siento nada. Ay, en vez de adorar a Dios te puedes a reprender. Alaba al Señor. Y si tienes al Espíritu Santo y Dios te usa en profecía, ¿por qué no le das libertad al Señor para que Dios use tu boca? Si aquí no estamos haciendo espectáculos, aquí venimos a adorar a Dios todo porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad el Señor la va a suplir y hacerlo bien para Dios. Ahora Acaz tenía un problema serio. Ahora, ante el peligro, Acaz estaba solicitando ayuda ya fuera del país, de Asiria o de su vecino al sur. Pues pidió ayuda a Egipto. En un momento se levantó un joven profeta de la familia real. ¿Quién era este joven? Isaías. La mayoría de los reyes que iban a la guerra consultaban con los profetas. Y los profetas les decían: así dice el Señor, no salgas, sal, ten cuidado. Una mujer de un rey que estaba enfermo se disfrazó y fue a ver al profeta Eliseo. Y Dios le dijo a Eliseo, va a venir una mujer disfrazada, pero no es la mujer de este profeta, de este rey. Y le dijo: vea, dile al profeta para ver si voy a sanar, porque aquel se había apartado de Dios y empezó a pedir ayuda a los ídolos. Hay una idolatría grande hoy en estas fiestas de Navidad. Tu pensamiento ya no está en Cristo Jesús. Tu pensamiento está en los tamales, en los pasteles, en los chuchitos y en toda la chuchera. Y lo más tremendo, muchos cristianos se encaraman, compran regalos para demostrar que tiene dinero. Y en el mes de enero, en vez de venir a darle gracias a Dios, vienen a darle sus deudas. Y algunos se suicidan en el mundo porque no saben administrar. Yo desde que conocí el verdadero evangelio, a nadie regalo. Yo antes mandaba regalos a mi país y me reclamaban que la maleta que ha llegado, que aquel se ha agarrado y que él solo se lo ha tomado. Y yo dije, y un día me puse a pensar, ya cuando empecé a conocer la verdadera significado de la Navidad, dije, ¿qué estoy haciendo? Empecé en el evangelio y lo primero que el Señor me dijo: oye, dame a mí. Mucha gente no paga el diezmo, no paga la ofrenda, no da, ni si se les pide una ofrenda para poder pagar y completar la renta, no dan el diezmo. Porque no les ha metido aquí la palabra ni aquí. Que el pastor se arregle con eso. Escúcheme, hermano, este lugar tú tienes la obligación de suplir.
Tú tienes la obligación porque aquí vienes y recibes bendición. Está acá. Cuando no eres cristiano verdadero, eres un falso, primero está tu conveniencia. Ahora Isaías le trajo un mensaje de esperanza al rey y al pueblo de parte de Jehová. Si vamos al verso 11, en el verso 10, y habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándolo ya que sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Yo digo esta palabra, ¿cómo de abajo o de arriba? Respondió Acaz, que era el rey, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oí ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces el rey Acaz tenía miedo de pedirle una señal al Señor. Y en el verso 14 vemos la señal. El Señor mismo os dará o señal, y habló de una virgen, que la virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Y esta profecía no era solo para el tiempo ese, sino para el tiempo futuro, para el nacimiento de Jesús. ¿Y quién iba a ser esa doncella que se iba a embarazar? María. Era una niña de 14, 15 años. Hace 2750 años, 750 años de que Jesús venga a nacer, ya Isaías profetizó acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no entendemos eso, somos tradicionalistas. Dios invitó al rey a pedir una señal de él para apoyar su fe en la ayuda divina. Escúchenme, hermanos, y se lo voy a decir con todo mi dolor de mi corazón. La gente vieja, la gente hace lo que le da la gana. Ellos no se dejan llevar por el Espíritu, ellos mandan al Espíritu Santo. Y si uno le reclama, te haces enemigo. La carne, ¿cómo no se va a molestar? Si la carne para nada aprovecha. O sea, acá, hermanos, ¿cuántos quieren ser espirituales de verdad? La única ayuda que podemos pedirle al Señor es la ayuda divina. ¿Qué hizo Acaz? Rechazó la oferta bajo excusa de no querer tentar a Dios, pero sabemos que era más bien porque no quería creer ni comprometerse con Él. Ante esa situación, Dios mismo le dio una señal profética. ¿Sabe por qué muchos no se comprometen con Dios de verdad? Porque no creen, y al no creerle no hay un compromiso serio. Mi esposa estaba hablando con un pastor que él tenía una iglesia los 7 días aquí, servicio aquí en Banais, y de repente mi esposa me dice, esa iglesita estaba todas las veces abierto. Y ahora lo veo, el pastor se enfermó del corazón. Lo llevaron al médico de emergencia y se encontró ayer o antes de ayer, antes de ayer. Y le preguntó, pastor, dice que él tuvo un ataque cardíaco. Y el médico le dijo, ¿tú eres pastor? ¿Quieres vivir? A veces los pastores les llaman la atención para que la gente entienda, para que la gente reacciona y no entienden. Y Jesús dijo que antes de su venida muchos van a perder el entendimiento. ¿Lo hacen a propósito o se dejan llevar por los mismos demonios?
Entonces le dijo, ¿tú quieres vivir? No les digas nada. Hoy no les dice nada. Ha ido a agarrar un local pequeño él y de $1,000. Hoy la gente que hace lo que le da gana, viene a la hora que le da la gana. El Señor le dijo, no les digas nada. Hay un grupo pequeño que sí son fieles. Los demás me dicen que me aman, pero de labios para afuera. Pero su corazón está negro y está lejos de mí. Y él le dijo, entendé esto, cuídate. Si tú realmente entiendes, no vas a rechazar lo que Dios te ha hablado. Ay, quiero oración por mi mujer y por mi vida espiritual. Y andan pachangueando. Yo no oro por esos. ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué no vienen a orar ellos y se humillan y nosotros oramos juntamente con ellos? ¿Por qué voy a orar? Y peor si es una vieja que anda dando mal testimonio. Voy a orar mejor para que Dios te ajuste. ¿Están acá, hermanas? Ahora, si tú perteneces al remanente, demuéstrale a Dios que realmente lo amas y tienes al Espíritu Santo. Isaías le dijo aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El significado profético señala acto sobrenatural en que la Virgen, la palabra apatienos, según la Septuaginta, concibió al Hijo de Dios. Por eso si vamos a Mateo capítulo 1, 23, y vamos a ver el contexto de este pasaje, donde Dios confirmó quién era esa Virgen. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo tiene Dios bajo su plan, bajo control. Mateo 1:23, ¿ya lo tienen, hermanos? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién le dijo eso a María? Si vamos del 18. Entonces el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu, ¿qué? Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarlas, quiso dejarlas secretamente, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre de Jesús? Fue el ángel, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué vino a hacer Jesús? Salvarnos de nuestros pecados. Y todo esto en consejo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamado su nombre Emmanuel, y traducido es que Dios con nosotros. San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Principio eterno. Por eso Jesús dijo: yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio y soy el fin. Aunque en Dios lo pasado y el futuro está en el presente. En Dios no existe el tiempo. Aquí sí existe el reloj. Aquí existe el tiempo. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Tenemos
la ley de gravedad, tenemos establecido que el hombre va a morir una vez y después viene la condenación. Entró la muerte, entró la deterioración del hombre, porque vivimos en un tiempo, en un planeta donde la termodinámica, todo lo que crece, todo lo que se hace, tiene que envejecerse. ¿Cuánto tiempo es la vida del hombre aquí? Son 60, 70, 80 años. Ya tienes 65 años. ¿Cuántos años te quedan más o menos? 5 años. Y aprovéchalo. Ahora, si sigues siendo un viejo, una vieja mañosa y a tus últimos días y quieres dejarle malas mañas a tus hijos, déjale buenas mañas. Por lo menos eso, que se recuerden. Ay, mi mamá por lo menos nos instaba, oraba por nosotros. No que digan, mi mamá era la que nos desanimaba. Ahora Jesús fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo en una mujer. No había conocido varón. Si vamos a Lucas. ¿Y a su nombre, hermano? ¿Por qué te estoy hablando esto? Para que entendamos que Jesús vino a nacer. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que la religión católica, mire, hermano, tergiversó todo. Quiero que pongan atención. Había un papa, ese papa promulgó que el día 25 de diciembre iban a ser el cumpleaños de Jesús. ¿Y qué celebran ellos? A Tamuz. Ellos ponían el arbolito de Navidad, los testículos de los hombres los colgaban para querer ¿qué? Atacar la fertilidad. Muchachas vírgenes agarraban, las mataban, ofrecían a sus dioses. Niños pequeños los sacrificaban. Tú no entiendes el significado detrás de todo eso, lo que se mueve. Por eso dice Pablo que no es de sorprenderse que el mismo diablo se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. ¿Y sabe qué hacen los pastores para que la gente no se le vaya? Les da sus gustos. Y la gente está bien. Porque no les hablan la verdad, los están entreteniendo, y el día de mañana, cuando venga Cristo, van a tener un problema. Lucas 1:30, entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién era el que le dio ese mensaje? El ángel Gabriel. María estaba desposada con José. ¿Sabes qué es desposarse? En Israel no hay manitas mojadas. En Israel hacían los padres convenio con el otro padre y le decían: nosotros vamos a poner la fecha y así que tu hija tú la cuidas allá, que no se vaya a casar con el lechero ni el panadero. Y cuando la muchachita se casaba, recién se conocían. Y la muchachita tenía que ser virgen. Y la muchachita tenía que levantar una sábana al día siguiente con sangre y mostrar a medio mundo por la ventana que sí realmente era virgen y era aceptada. Pero si no había sangre, tenía que pagarle daños y prejuicios por haber aprovechado del muy pobre muchacho. Si hoy hubiera eso, quedan en quiebra. Hoy no, primero prueban el carro si funciona bien. Y si se tranca la manija ahí. Y si le gusta, ay, ya nos vamos a casar. Amén, aleluya.
Se casan, pues no tienen que casarse. Porque la cultura occidental, la cultura que tenemos aquí es muy diferente a la cultura oriental. Allá los talibanes no pueden mostrar ni el tobillo a las mujeres, porque las matan. Hay unas, hasta las guantes tienen aquí, solamente la rendija acá. Y allá no hay matrimonio. Allá, venga, me gusta tu hija. ¿Cuántas vacas te doy por tu hija? ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántos camellos? Aquí y la muchachita solamente para tener hijos y para obedecerlo al hombre. Esa es la ley. El único país que no practica eso es Israel. Aunque en el Antiguo Testamento, cualquier muchacha que la sorprendían, que había tenido relaciones, la mataban a pedradas a la muchacha y a él. Porque esa era la ley. Y la ley fue establecida por ángeles. Eso habla en Hechos capítulo 7, donde Esteban les dio un discurso acerca de eso. Ahora imagínate María, 14 añitos. José no sabemos si era más viejo, no sabemos. Algunos los muestran viejo, a María bien jovencita. Era una niña preciosa. Y lo que se profetizó 2700 años antes, vino, o 700 años antes, o lo que sea, vino a cumplirse en María. Ahora nosotros respetamos. ¿Cuántos respetan a María? ¿Cuántos respetan a María? Pero no la veneramos. ¿Saca? Y le dijo, entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó y sus palabras, y pensaba qué salutación sería esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Ahora mira las características en el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor tu Dios, el Señor su Dios, le dará el trono de David su padre. Quiero que pongan atención en esta palabra. Dios le dijo a David: en tu reino no va a faltar rey. Después de David vino su hijo Salomón. Después los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, se dividió en dos reinos el reino de Israel. Después subía un rey, sacaba los ídolos, subía otro más desgraciado y idólatra, ponía hasta becerros y decía al pueblo: estos becerros son los que les ha sacado de la esclavitud. Había idolatría hasta que, ¿qué pasó? Hasta que Dios se cansó. Jesús vino a nacer en el tiempo de la ley. Ahora Jesús va a venir a reinar en el milenio. Escúcheme, en el milenio. Y está muy pronto a suceder. Y para que Jesús venga y vuelva a reinar, primero tiene que llevarse la iglesia. ¿Y quiénes se van a ir con Jesús? Aquellos que lo aman, aquellos que guardan su palabra, aquellos que permanecen en él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardáis mi palabra, me amas. Y serás amado por mi Padre. Y luego vendremos y cenaremos con él. San Juan 15 dice: si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo Jesús? El mundo te va a ofrecer fama, riquezas, te va a dar todo lo que te gusta, todo lo que le gusta a la carne, todo lo que satisface a la carne. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar una decisión de seguir al mundo o
dar un giro de 180 grados y caminar en contra de los deseos del mundo. Yo bendigo a los jóvenes que están acá y espero que se mantengan así, porque el diablo les va a ofrecer de todo. Estamos en un tiempo donde muchos jóvenes han salido. Había un muchachito Jota que se llamaba, cantaba el niño hasta en lenguas, hacía temblar. Habían campañas grandes en el Brasil. Un niño de 4 o 5 añitos, temblaba a la gente. Hermano, vino un productor, se metió en un programa y empezaron a ver la voz de este muchacho. Hasta le ofrecieron que vaya a cantar con Michael Jackson. Porque tenía una voz Mira, hay una alabanza que cantaba el Aleluya. Cuando yo escuchaba, uno hasta lloraba y temblaba el poder que ese niño irradiaba. De un momento a otro se envaneció y el diablo se lo ganó y lo volvió hasta mujer. Y lo más tremendo, que lo llevaron a una iglesia a cantar, una iglesia grande de mujer. El diablo no está jugando, hermanos. Sigue jugando vos. Estás sembrando para tus hijos y el día de mañana no vayas a extrañarte cuando sus hijos estén afuera. Y ni le reclames a Dios, porque el diablo conoce más palabras que nosotros. Él no es tonto, él sabe. Ahora el 32, este será grande, será llamado el Hijo del Altísimo Señor, y el Señor Dios le dará el trono de David. Jesús va a venir a sentarse en su reino. ¿Cuántos lo creen? En su reino. Por eso se tiene que preparar el tercer templo. Aunque muchos están en desacuerdo, eso es problema de ellos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? Fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hoy en las iglesias donde hay un puro maroma y puro que quiere lucirse, ahí ya no existe, ya no se habla ni de la sangre de Cristo. Y adornan toda la iglesia y parecen unas luces maravillosas, pero nosotros no necesitamos esa tanta pantalla, necesitamos la presencia de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Su habitación con los hombres es el cumplimiento de su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pedro dice, no sé, está en primera de Pedro, que los constructores rechazaron la piedra angular. Y aquel que caiga sobre esa piedra angular va a ser quebrantado. Cuando tú caes sobre la piedra angular, Dios te quebranta. Pero hay de aquel que caiga sobre él esa piedra, lo va a desmenuzar. ¿Y por qué rechazaron a Cristo? Dos cosas: incredulidad y soberbia. En el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y Dios nos ha escogido para que presentemos adoración en el Espíritu. Porque Dios otra adoración no la va a aceptar. ¿Y qué es adoración? ¿Venir a cantar? No. Adoración es cuando tú pones en primer lugar más primero que tus hijos, más primero que tu marido. Como el hermano dijo, tú tienes la salvación, pero después tu marido está primero. Tus hijos.
Espero que de esas fiestas no te vayas a pachangar con tus compadres. Ahora, si vamos a Miqueas, en Miqueas 5:2, no solo se cumplió la profecía del nacimiento virginal, sino también la del lugar del nacimiento de Jesús. La pequeña aldea Belén, que significa casa de pan. Por eso Jesús dijo, no sé si en San Juan capítulo 6, dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiera no tendrá hambre, el que de mí bebiera no tendrá sed. Era también conocida como Efrata. La palabra Efrata quiere decir la fértil y fructífera. Ese fue el pueblo de Noemí, Ruth, Boaz, quien redimió las propiedades de la viuda y se casó con la moabita. Y esa fue la ciudad de Isaí. ¿Quién era Isaí? Era el padre de David. Y en sus campos apacentaba sus rebaños y allí creció el inolvidable pastorcillo que vino a ser el gran rey de Israel. ¿Quién? David. Por eso se le conocía con el nombre legendario de la ciudad de David. De esta ciudad eran también José y María. Por eso tuvieron que venir desde Galilea para censar en Belén en el momento de su alumbramiento. Vinieron hasta Belén. No por casualidad, sino como parte del plan divino. Ahora, escúchenme. En el tiempo de la dispensación, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento tiene un significado poderoso. Jesús vino a nacer en el tiempo que Dios lo puso a nacer. No cuando Él quiso. Yo no me explico por qué Dios escogió a una mujer moabita. ¿Por qué Noemí dijo, o su marido de Noemí dijo, aquí hay hambre y nos vamos a ir allá? Y allá fracasaron, murieron sus 2 hijos, murió su marido y regresó con Noemí, o con Ruth, perdón, Ruth. Y Dios sabía que por medio de la genealogía de Ruth iba a venir el Salvador. Una moabita. Dios sabe lo que hace. Ahora Dios tiene todo el plan completo. Estamos en la dispensación de que la gracia está sobre nosotros. Pero cuando la iglesia sea levantada, se acabará la gracia. Mucha gente va a venir a buscar a Dios y no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué no lo va a encontrar? Porque en el tiempo de la gracia no aprovecharon. Algunos dicen, Jesús va a venir a reinar y David también va a reinar con el pueblo, en el pueblo de Israel. Juntamente con Jesús. ¿Y quiénes van a regresar con Cristo Jesús? Todos los que se vayan con Él. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para irnos con Él. Bueno, si querés dale palmas, si no querés no le des nada. Ahora, para censarse en Belén en el momento de su alumbramiento, no por casualidad, sino como parte del plan divino. Los magos del oriente fueron guiados por la estrella a la ciudad de Belén para que adoraran al rey recién nacido. En ese tiempo reinaba Herodes el Grande y preguntó a los escribas de dónde nacería el Mesías. Ellos le dijeron, el profeta Miqueas, lo dijeron en Mateo capítulo 2, 5, 6, de Belén. Ese parecía un detalle sin mucho significado. Sin embargo, cuando estamos interesados en hallar el verdadero sentido del plan de la profecía, tenemos que admitir que nada sucede fuera del plan de Dios. Nosotros estamos en el plan de Dios. Tú ya no puedes moverte en tus planes. Tus planes ya no valen nada en los planes de Dios.
Y eso es lo que mucha gente no entiende. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios te ha escogido. Y Dios tiene algo mejor para nosotros. No necesitas tener el arbolito ni vestirlo a tu marido de niño Jesús si no viene a la iglesia ahí. Y a veces en los arbolitos se incendian y acaban a chichazas toda la familia. ¿Cuántos todavía ponían arbolito? Ay, mándale una cartita a Santa Claus y te va a traer todos los regalos que le... Y mentira, pues el papá no tiene dinero y después los niños dicen, mi papá es un mentiroso, me ha dicho que el Santa Claus me iba a traer y no me ha traído nada. Ahora nada sucede fuera del plan de Dios. Para nosotros hay dos mensajes en este dato. Por una parte nos sirve para reconocer que las profecías antiguas, especialmente las que se relacionan con Jesús, se cumplieron al pie de la letra. Jesús ya vino, ya nació, ya murió, resucitó. Jesús va a venir y cuando venga Cristo, Él va a venir por su pueblo Israel. Nosotros nos vamos a ir, vamos a juntarnos en el aire con el Señor, es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Quiénes van a ser los encargados de llevarnos? Los ángeles y el Espíritu Santo. Por eso Pablo explica, dice, así como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte, así nosotros vamos a ser redimidos por medio del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, oye, no contristéis al Espíritu, ni mintáis. Yo a veces les doy la palabra, no me creen. Viene otro, ay, qué bueno nos hablaron. Si Dios nos habla todos los días. Están acá todos los días. Si este mensaje yo llevo a otra iglesia, la gente lo va a recibir con ganas. ¿Ah? ¿Tú qué crees que Dios envió a su hijo para que sea payaso aquí? No, Él vino con un objetivo. Él dijo, mientras el día dure, tengo que predicar. ¿Qué es el día? El día simboliza la vida. Porque ya de muerto te vamos a poner una placa. Si eras una mala cristiana, pues que Dios tenga misericordia. Y si has sido buena cristiana, pues... que en paz descanses. Y si ha sido una rara, que no te llegue mucho tormento abajo, ya, listo. Ahora el pueblo natal de Jesús nos habla de su humanidad, por eso que Jesús, judío, y a la samaritana le dijo, créeme mujer que llega el día y la hora que no solo en este monte, aquí en este pozo, en esta montaña, van a adorar, porque los ¿cómo se llaman? Los samaritanos adoran en este monte, porque es un pozo que les dejó Jacob, y de ahí sacaban agua. Y los judíos adoran allá en Jerusalén, y para que pasen por el lado, para Jerusalén, los judíos no pasaban por el medio del pueblo, porque para ellos los samaritanos eran chanchos, cerdos. Y Jesús rompió con esa tradición, se sentó, habló con la mujer. Y cuando vinieron sus discípulos se admiraron que ella estaba hablando con una samaritana y una piruris. Era buena, católica, apostólica y romántica, pero tenía 5 y el que tenía no era su marido. Era una mujer vivida que no llenaba su corazón. El hombre nunca va a llenar tu corazón. ¿Sabe quién va a llenar tu corazón? Cristo Jesús. Y Jesús vino con ese propósito de llenar nuestro corazón de ese vacío.
Jesús tenía dos naturalezas, una divina y la otra humana, que viene de la descendencia de David, de la casa de Isaí. Pero su divinidad revela, se anunció como Señor de Israel. ¿Sabe qué quiere decir Señor? Curios. Por eso Pablo dice, no puede llamar nadie Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Nosotros podemos llamarlo Señor. ¿Qué quiere decir? Curios. Se proclama como eterno cuando se dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Escúchenme, sus días, desde el principio. ¿Cuál principio? Jesús vino de la eternidad. Tomó forma de hombre. Por eso San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. Y el apóstol Juan en primera de Juan 1 dice que ellos vieron, lo tocaron, y ellos son testigos de ese Verbo. Jesús no dijo, ¿sabe? Cuando me vaya me van a poner un arbolito de Navidad. Cuidadito que no me pongan un pesebre. Y algunos hasta burros ponen, hermano, vacas y todo. Ahora, cada Navidad debe servir para recordar lo maravilloso de la profecía divina y la grandeza del amor de Dios. San Juan 3:16. Jesús dijo, yo soy el camino. Oh no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Lo envió como un regalo para que todo aquel que en él crea no se pierda más. El que cree, quiero que pongan atención, el que cree no es condenado. El que ha nacido de nuevo no es condenado. El que no cree, el que no ha nacido de nuevo ya es condenado. Y esto vino Jesús, vino esa condenación porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y sabe dónde se conoce el cristiano que anda más en las tinieblas que en la luz? En nuestros días. A mí no me llaman para oración. Yo le digo, venga a la iglesia. Mi mujer nomás es la que se va a orar. Yo le digo, ¿vas a orar? Y le siguen lo mismo. Si uno va a orar por ti, para que cambie, para que vengas a la iglesia, para que le sirvas al Señor con alegría. ¿Ah? Ya dejemos de las tradiciones, hermano. Hasta el diablo se le ríe en la cara a muchos cristianos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y su pueblo en victoria. Y el diablo derrotado. Eso ya es un disco rayado ya. La palabra desposada, 1:18 de Mateo. Vamos a Mateo, ya vamos a terminar, 5 minutos más. Quiero terminar esto, ¿ok? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Ahora el desposorio era entre los hebreos más que un noviazgo. Era un compromiso nupcial que se establecía en una relación permanente para la cual se exigía fidelidad absoluta. Ahora, nosotros estamos desposados con el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Dios no va a compartir con nadie a su mujer. Si tú no te unes a la iglesia, si tú no trabajas con la iglesia, si no te unes al cuerpo, estás fuera de los planes de Dios. Hay gente que viene aquí y pasan y el Señor les ama y lloran. Hasta con sentimiento le echan la llorada.
pero no hay cambios, remordimiento nomás. Y yo digo, Señor, esta vez sí, hoy sí parece que están llorando de verdad, hoy sí, hoy sí. Se les da el privilegio, llegan tarde porque les da la gana. Y todavía tienen el descaro de enojarse. Y nunca se acercan, pastor, mire, yo tenía un privilegio, perdóneme, nunca escucho una palabra así. ¿Sabes por qué? Porque no hay respeto. Y si no respetan al que está a cargo de la iglesia aquí, menos va a respetar a Dios. A mí no me hablen de respeto cuando tú no respetas a las autoridades. Y las autoridades tienes que respetar. Tienes que respetar a sus papás. Tienes que respetar aquí en la iglesia al pastor. Tienes que respetar en la calle al establecimiento que Dios ha puesto. Si María se hubiera metido con el lechero o el panadero, no hubiera nacido Jesús. El verso 20 habla de la genealogía que da Mateo, en la cual José aparece en la línea mesiánica a pesar de que no fue el padre de Jesús. Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús. No la conoció. ¿Qué quiere decir? Que no la tocó. El verbo eginosken refería al acto marital, el cual no se consumió entre José y María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, con ese término protocos en el griego, es un número ordinal. Se indica que después de Jesús, María tuvo otros hijos. ¿Cuál era la ley que decía a los hombres de limpieza? Decía a los hombres, oye, cuando tenga una mujer un hijo, no la vas a tocar por lo menos 3 meses. ¿Para qué? Para guardar su útero. Ahora María concibió del Espíritu Santo. Si no hubiera sido por la presencia del Espíritu Santo, María no habría podido asimilar el mensaje que el ángel del Señor tenía para ella. Pero cuando la joven entendió que todo había sido dispuesto por Dios mismo, aceptó aquel anuncio con toda humildad, diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra, en Lucas 1:38. Todo lo que Lucas describió en los 13 versos que hay, Mateo lo presenta en el apretado resumen en 1:18. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María con su madre José antes de que se juntasen. Lo lamentable fue en San Juan capítulo 8, 39, 41, cuando Jesús tenía una disputa con los religiosos. Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. ¿Y sabe qué le dijeron los fariseos? Nosotros no hemos nacido de fornicación. En otras palabras, ellos le dijeron, tu mujer o tu mamá María hizo creer que era el Espíritu. Me blasfemaron, hermano. Pero tú eres hijo de fornicación. El hombre no tuvo que ver nada en ese sistema, solo Dios. Si Jesús hubiera habido intervención humana, Jesús no hubiera podido salvarnos. ¿Qué pasó con José? En Mateo 1:19 dice que era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que es nacido es engendrado del Espíritu Santo es. José se disgustó como cualquier ser humano al escuchar de María que estaba embarazada. Lo ofuscó en gran manera y él pudo haberla acusado de infidelidad. Como era de costumbre, los judíos, según la ley, María pudo haber sido apiedrada por los ancianos de la ciudad. Pero Dios tuvo que intervenir y esa explicación del mensajero celestial cambió totalmente la manera de pensar de José. Después de esto no solo aceptó a María como su mujer, sino que esperó pacientemente y comprensivamente. Qué hombre, qué papel que formó José. Ahora si vamos a 1, 22 al 23 de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora la Biblia es el mejor intérprete de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Mateo cuidadosamente conecta estos hechos maravillosos con la profecía que Dios le dio a Acaz hace 700 años antes, o 750 años, por medio de profecía, por medio del profeta Isaías, la cual tenía como mensaje de doble referencia el anuncio del nacimiento virginal de Jesús, así como el nuestro evangelista dice sin temor a equivocarse. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta. Y no solo este contexto, sino que todos los grandes temas del Nuevo Testamento encontramos conexiones con tipos, hechos, personajes, profecías del Antiguo Testamento, lo cual hace de las Escrituras un conjunto armonioso. La señal que Dios le dio al rey Acaz de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo era una profecía de doble referencia. Su cumplimiento cumbre lo encontramos en estas palabras de Mateo, quien indudablemente recibió autoridad del cielo para ligar los hechos en el Evangelio. Las palabras, he aquí una virgen concebida, dará un hijo, era un dato ambiguo hasta que el Espíritu Santo lo aplicó, glorioso acontecimiento en el nacimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es ese niñito que está ahí. Eso es idolatría. Y no se duerman, ¿no? Ya se están liberando o se están durmiendo. Ahora, José estaba dispuesto a dejar a María. Pero Dios intervino. Ahora la palabra prótocos primogénito es un nombre ordinal. Si hay primero, hay un segundo y tercero. Para nosotros esta santa mujer tiene toda la importancia en el honor de haber llevado en su vientre virginal el cuerpo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que no hacemos es adorar a María, como los católicos, que la Virgencita María es la intercesora. María tuvo que recibir a Jesús en la cruz, cuando estaba en la cruz él, y tuvo que estar entre los 120 años en Hechos capítulo 2, esperando la venida del Espíritu Santo. Y eso por muchos años ha llevado a la gente al infierno.
Y cuando vayan ¿cómo se llama? En el juicio del trono blanco, van a decir, es que la Virgencita María, a la Virgen, y la Virgen María va a decir, yo ni la conozco, ¿quién será? El único que nos puede llevar al cielo es Jesús. Dale palma al Señor. Vamos a terminar con esto. Esta palabra, este estudio, está cargado de significado bíblico práctico. Hemos visto que a la profecía no pasaron inadvertidos los detalles de la primera venida de Jesús, tomando en cuenta su nacimiento virginal hasta el lugar que habría de nacer. Isaías y Miqueas, dos compañeros de ministerio, tuvieron la dicha, aunque quizás no entendieron mucho, de haber sido usados para anunciar los detalles tanto de la divinidad como de la humanidad de nuestro Señor Salvador. Por eso dice que ellos anhelaron lo que nosotros hoy tenemos. Y el misterio que estaba escondido se nos ha revelado a nosotros. Y la mejor revelación que tenemos es cuando Cristo vino. Está acá. Hoy tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo. La sociedad moderna ha desfigurado la Navidad. ¿Cómo lo ha desfigurado? Haciendo mayor énfasis en las festividades, los regalos de toda constelación de tradiciones de muy poco o ningún valor espiritual. Si tú vas a las tiendas ahí no hay Jesús. ¿Jesús quién será? Como dijo el hermano, no sé si se murió un hermano de México, Lara, decía, hermanos, van a festejar el cumpleaños de Jesús y a Jesús no lo festejan a otro. Es como cuando tú cumples años y van a hacer una fiesta, pero lo festejan a otro en vez de a ti. Ahora la fecha no es acertada según la Biblia. Tampoco podemos negar que esta fiesta no deja de tener raíces tanto oscuras con las tradiciones orientales europeas. Sin embargo, las iglesias evangélicas han hecho bien en aprovechar esta temporada de vacaciones, de ambiente festivo, para encaminar a los cristianos, especialmente a los niños, a un acercamiento al nacimiento de Jesús. Yo los felicito a los papás que han enviado a sus niños a este retiro. Nosotros hacíamos retiros para caballeros, damas y jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que es espiridium, no es espíritu, espiridium. Ahora, el tema central de la Navidad debe ser el milagro del nacimiento virginal de Jesús. No importa la fecha de los detalles de la temporada, lo importante es recordar de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La encarnación de su Hijo empezó con su procreación en el vientre de la Virgen María. Ese fue el milagro más grande de la historia. ¿Cuántos creen en el nacimiento de Cristo Jesús? Con ese amén aguado, ni crees. ¿Cuántos creen en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Hermana Alejandra pide oración por su sanidad. Hermana Alice pide oración para que Dios le dé salida para Guadalajara, para febrero 7 del 17 del 2025. Espero que este martes vengas a la oración, ¿ah? Si has entendido el mensaje vas a venir. Si no, pues ahí, ya sabes, con el compadre y la comadre comiendo tamales. Si no has entendido el mensaje, quiere decir que ya estás cauterizado ya. Vamos a ponernos de pies, que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo vive.
¿Cuántos creen que Cristo vive?